Para dibujar los ejes estructurales del proyecto, lo primero es medir el largo de uno de los ejes que se va a dibujar. Si el proyecto es un único espacio de dimensiones 5 metros de ancho por 4 metros de alto, por ejemplo, los ejes deberán ser ligeramente mayor que esta medida para que sobresalga de los muros. Se define como capa actual la capa que haya sido configurada para los ejes estructurales, que en este archivo es líneas ejes. Se selecciona el comando Line, posicionando el puntero en el icono y un clic con el botón izquierdo del ratón. Se especifica el lugar de inicio del eje con un clic, botón izquierdo del ratón. Si no está activada, se activa la función orto para dibujar el eje vertical. Nos posicionamos hacia donde queremos dibujar el eje y definimos el largo de la línea, que en este caso, al ser el eje vertical, deberá ser ligeramente mayor que 4 metros. Por lo tanto, posicionamos el cursor hacia abajo y definimos 6 metros, Enter. Para terminar una secuencia infinita, damos un Enter. Y hemos dibujado la línea vertical que representa a el eje. Si la línea que ha sido dibujada tiene un tamaño reducido, eso significa que estamos muy lejos. Y por el contrario, si la línea no se alcanza a ver en toda su dimensión, es que estamos muy cerca de esta. Con la rueda central del ratón, se aleja y se acerca de las entidades de dibujo. Moviendo hacia arriba se acerca y hacia abajo se aleja. Presionando sostenidamente la rueda central del ratón, podemos desplazar la ventana con el mismo porcentaje de acercamiento en cualquier dirección. Esta herramienta es de utilidad para poder manipular la visualización y posición del dibujo en el editor del AutoCAD. Es importante aclarar que para trabajar en cualquier aplicación de dibujo es más fácil editar que dibujar. Esto quiere decir que si hemos dibujado una línea, no es necesario dibujar las restantes. Es más fácil, una vez dibujada, copiar las necesarias. Dentro del programa hay diferentes formas de copiar. Está la copia idéntica, que copia los objetos en la misma posición y características en diferente lugar. Está la copia simétrica, que hace una copia simétrica de los objetos seleccionados en base a un eje de simetría definido por 2 puntos. Está la copia arreglo, que hace copias en base a un número de renglones y columnas y también realiza arreglos en base a un centro rotando los objetos. Y por último, está la copia que realiza copias paralelas. Estas se multiplican especificando una distancia y el lado en que se requiere la copia. Para copiar los ejes de forma paralela, se posiciona en la pestaña de Home, en el apartado de Modify y en el comando de Offset. En la Mac, en la barra de herramientas, en la barra de Annotation, y se selecciona el comando con un clic del botón izquierdo del ratón. Hay que definir la distancia a la que se va a realizar la copia paralela, Specify Offset Distance, que en este caso, para dibujar el otro eje vertical, la distancia es de 5 metros y aceptamos el valor con un Enter del teclado. La secuencia del comando pide seleccionar el objeto a copiarse, Select Object to Offset, y se selecciona posicionando el puntero en la línea que se va a copiar y damos un clic con el botón izquierdo del ratón. El objeto que es seleccionado se puntea para identificarse visualmente. Hay que definir con un punto el lado que se requiere copiar. Specify Point on Side to Offset. Se ubica el puntero del lado que se necesita la copia.
y se define con un clic del botón izquierdo del ratón. Se entra a una secuencia infinita para seguir haciendo copias paralelas indefinidamente. Para terminar la secuencia, se da un Enter con el teclado o un clic con el botón derecho del ratón y aparece una ventana emergente de donde se selecciona la opción Enter. De esta manera se ha hecho una copia paralela en base a una línea existente. Para dibujar los ejes horizontales, se dibuja la línea horizontal tomando como referencia los ejes verticales que ya han sido dibujados. Se selecciona el comando Line, posicionando el puntero en el icono y un clic del botón izquierdo del ratón. La secuencia del comando pide especificar el primer punto de la línea, Specify First Point. Enseguida, el comando pide definir el siguiente punto en relación al primero. Para dibujar una línea horizontal, si no está activada, se activa la función orto, posicionándose en el icono y un clic con el botón izquierdo del ratón. Una vez activada, no se desactiva hasta que sea desactivado. Definimos el largo de la línea en relación a los ejes existentes, sobresaliendo ligeramente de estos, y se especifica el punto con un clic izquierdo del ratón. Si por alguna razón el largo de la línea no es el correcto, se anula la acción dentro del comando con la opción anular o en inglés undo. No es necesario escribir toda la palabra. Basta con escribir la o las letras de la opción marcadas con mayúsculas para elegir la opción. En este caso, la U es la única marcada con mayúscula. Damos U y un Enter. El comando solicita el siguiente punto entrando a una secuencia infinita. Se define el siguiente punto con un clic del botón izquierdo del ratón. Para terminar, damos un Enter con el teclado o un clic con el botón derecho del ratón y aparece una ventana emergente de donde se selecciona la opción Enter. Para hacer la copia del otro eje horizontal, seleccionamos el comando Offset, posicionando el puntero en el icono y se da un clic con el botón izquierdo del ratón. La secuencia del comando solicita especificar la distancia a la que se necesita hacer la copia paralela, Specify Offset Distance, que en este caso es de 4 metros y se acepta con un Enter del teclado. El comando pide seleccionar el objeto que se va a copiar de forma paralela. Se selecciona la línea horizontal, posicionándose con el puntero en la línea y se da un clic con el botón izquierdo del ratón. La línea que ha sido seleccionada se puntea para distinguirse de las no seleccionadas. El comando pide especificar con un punto el lado de la copia. Se define el lado con un clic del botón izquierdo del ratón. A continuación, el comando solicita seleccionar otra vez el objeto que se quiere copiar. Se está entrando a una secuencia infinita, que para terminarla se da un Enter con el teclado o un clic con el botón derecho del ratón y aparece una ventana emergente de donde se selecciona la opción Enter. Para realizar este ejercicio del dibujo de los ejes estructurales de acuerdo a estas medidas, primero dibujamos la línea vertical del eje 1, definimos el primer punto, activada la opción orto, dirigimos el puntero hacia abajo y definimos una distancia mayor a 9.80. En este caso yo la defino de 11. Aceptamos la distancia con un Enter. Y para terminar una secuencia infinita, damos un Enter del teclado.
Después hacemos la copia paralela de la línea vertical con el comando offset. Especificamos la distancia, que en este caso es de 5.65, como lo indica la cota. Aceptamos la distancia con un enter. Nos pide que seleccionemos el objeto a hacer la copia. Seleccionamos el objeto. Definimos el lado derecho con un clic del botón izquierdo del mouse. Entramos a una secuencia infinita, la terminamos con enter. Para dibujar el eje horizontal nos vamos al comando line y dibujamos la línea ligeramente mayor a los ejes verticales. Definimos el primer punto y el segundo punto con un clic del botón izquierdo del mouse, y para terminar una secuencia infinita damos enter. Hacemos una copia paralela, seleccionamos el comando offset y la primera distancia es 6.10 metros. Damos un enter con el teclado para aceptar la distancia. Nos pide que seleccionemos el objeto. Seleccionamos el objeto. Definimos el punto hacia abajo con un clic. Y como la siguiente distancia no es 6.10 sino 3.70, terminamos la secuencia infinita. Volvemos a entrar al comando offset para especificar la distancia ahora de 3.70. La aceptamos con un enter. Nos pide que seleccionemos el objeto. Seleccionamos el objeto. Definimos el lado con un clic del botón izquierdo del ratón. Entramos a una secuencia infinita, la terminamos con enter. Y así hemos dibujado los ejes estructurales de estas medidas.